desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, conectamos nuevamente con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Bueno, hoy quiero recuperar una nota que publicamos esta semana en Nueva Sion, ¿no? No para comentarla solamente, sino para detenernos en algo más profundo, ¿no? Algo que me parece está empezando a escasear peligrosamente. La capacidad de pensar en medio del ruido. La nota, que es tomada de Haaretz, ¿no? Es de Agar Achberger, profesora universitaria, investigadora y ensayista israelí, y plantea una idea muy simple pero muy potente, ¿no? Que en tiempos de guerra la cultura puede ser una forma de resistencia. Y no resistencia en un sentido épico o grandilocuente, no. Resistencia en algo más básico, mucho más básico. Negarse a ver el mundo únicamente a través de la guerra. Porque ese es quizás el riesgo más grande. No solo que haya guerra, sino que la guerra se convierta en la única forma de mirar la realidad. La única lente, el único lenguaje, el único criterio, ¿no? La autora lo plantea con mucha claridad. Hay una presión constante desde afuera y desde adentro para pensar en términos binarios, amigos o enemigos, con nosotros o contra nosotros, buenos o malos. Y en ese esquema, todo lo que introduce matices molesta, todo lo que complejiza incomoda, todo lo que pregunta sobra. Entonces aparece algo que conocemos bien, el clima, ¿no? El clima colectivo, ¿no? Ese clima que empuja a alinearse, a repetir, a no desentonar, ¿no? Ese clima donde la crítica empieza a ser vista como una forma de deslealtad, ¿no? Y donde la duda directamente se vuelve sospechosa. Ahora bien, lo interesante de la nota es que no propone escapar de la realidad, no dice refugiémonos en la cultura para olvidar la guerra. Dice algo mucho más incómodo, que la cultura, la enseñanza, la literatura son formas de no volverse completamente funcionales a la lógica de la guerra. Son formas de preservar algo humano, ¿no? Porque la guerra, y esto es clave, no solo destruye cuerpos, destruye categorías, reduce al otro a un objeto, a un blanco, a una identidad única, ¿no? Y cuando eso pasa, lo que se pierde no es solo la empatía, por llamar así, por nombrar un término que está bastante de moda hoy, ¿no? Se pierde la posibilidad misma de pensar, ¿no? Hay un momento muy fuerte en la nota cuando retoma un texto de Hermann Hesse, escrito en plena Primera Guerra Mundial, donde imagina un mundo en el que la guerra lo devora todo, ¿no? Donde ya no existe el amor, ni el pensamiento, ni la ambición personal, ¿no? Solo la guerra. Bueno, la pregunta incómoda es cuánto de eso empieza a aparecer hoy, ¿no? Y no hace falta irse tan lejos, porque algo de eso también empieza a verse en nuestras propias conversaciones, acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en redes sociales, donde cada hecho es inmediatamente traducido de una forma de posición automática. Lo vemos en discusiones públicas donde ya no se busca entender, sino clasificar. Y lo vemos incluso en espacios comunitarios, ¿no? Donde a veces parece que hay menos lugar para la pregunta que para la consigna. Y lo más llamativo es la velocidad, ¿no? La rapidez con la que algo complejo se vuelve simple. La rapidez con la que alguien pasa a ser interlocutor, digamos, de ser interlocutor a ser enemigo, ¿no? La rapidez con la que una duda se interpreta como una traición. Ahí es donde el modo guerra deja de ser una metáfora. Ahí empieza a ser una forma de funcionamiento, porque el modo guerra no es solo el conflicto armado, es una forma de percibir, es una forma de reaccionar, es una forma de hablar, es una forma de escuchar, o mejor dicho, de dejar de escuchar, ¿no?
Y cuando eso se instala, lo que empieza a desaparecer es el espacio intermedio, ese lugar incómodo pero necesario donde todavía se puede pensar, donde todavía se puede decir no estoy seguro, donde todavía se puede sostener una posición sin necesidad de convertirla en un slogan, ¿no? Por eso esta nota me parece importante, porque no propone grandes soluciones, propone algo más honesto, pero más difícil, resistir esa reducción, ¿no? Resistir la tentación de ver todo bajo una sola lógica, resistir la presión a alinearse sin pensar. Y en ese sentido la cultura, como dice la autora, no es un adorno, no es un lujo en tiempos de paz. Es justamente lo que permite que no todo quede capturado por la guerra. Leer, enseñar, discutir, escribir, no son actividades inocentes en este contexto. Son formas de sostener una complejidad que la guerra tiende a borrar. Son formas de recordar que el mundo no se agota en el conflicto. Pero hay algo más, y tiene que ver con nosotros, con cómo nos paramos frente a este clima, porque es fácil identificar la presión externa, es fácil decir los medios, las redes, el contexto, ¿no? Pero hay también una dimensión más incómoda. ¿Cuánto de eso nosotros mismos reproducimos? ¿Cuántas veces simplificamos? ¿Cuántas veces reaccionamos antes de pensar? ¿Cuántas veces preferimos la certeza al matiz, ¿no? ¿Cuántas veces incluso sentimos una cierta comodidad en ese alineamiento, ¿no? Porque alinearse también tranquiliza, ¿no? Te ubica, te da pertenencia, te evita la incomodidad de la duda, y sin embargo esa comodidad tiene un costo. El costo es perder profundidad, es perder humanidad. El costo es dejar de ver al otro como algo más que una etiqueta. Por eso, recuperar este tipo de textos, ¿no? Y recuperar este tipo de voces no es un ejercicio intelectual. Es, si se quiere, un gesto político, ¿no? En el sentido más profundo del término. Es decir, defender la posibilidad de que exista un espacio donde todavía se pueda pensar, donde todavía se pueda leer, donde todavía se pueda discutir, sin que todo eso sea inmediatamente absorbido por la lógica del conflicto. Porque si algo nos muestra la historia, y la tradición judía lo sabe muy bien, es que la pregunta, la discusión, el desacuerdo no son debilidades, son formas de sostener la vida en contextos donde todo empuja hacia lo contrario. No es casual que incluso en los momentos más críticos haya habido quienes insistieron en seguir pensando, no para negar la realidad, sino para no quedar completamente capturados por ella. Entonces quizás la pregunta que nos deja esta nota es bastante directa. ¿Qué hacemos nosotros frente a ese clima? ¿Nos dejamos arrastrar? ¿Repetimos? ¿Aplaudimos? ¿O intentamos, aunque sea un poco, sostener una distancia? No una distancia indiferente, sino una distancia crítica. Una distancia que permita seguir viendo al otro como un otro, ¿no? Y no solo como una categoría. Porque si perdemos eso, si aceptamos que la guerra organice también nuestra forma de pensar, entonces el problema ya no es solo la guerra. El problema es que empieza a ganar en todos los planos, incluso en aquellos donde todavía podríamos resistirla. Y tal vez, solo tal vez, sostener ese pequeño espacio de resistencia que es el pensamiento, la cultura, la conversación, no cambia el curso de la guerra, pero sí puede cambiar algo más cercano, más inmediato, más propio, la manera en que vivimos en medio de ella, en medio de la guerra. Eso es lo que quería transmitirles hoy. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima entrega. Gracias Jorge, un abrazo y un saludo para toda la audiencia.